¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? ¿Nadie? Délese otra vez. Ya. Allá en la pizarra dice alta y dice baja. No estamos hablando del tamaño, sino vamos a ver hemorragia digestiva, pero yo quiero que me anoten, el que tiene el marcador rojo, todo lo que recuerdes de la hemorragia digestiva alta, mientras Dana, ¿verdad? Nos va a anotar todo lo que recuerda de la hemorragia digestiva baja. Lo que vos quieras. Sí, destrozar la pizarra. No la van a cobrar, ¿no? Tu grupo está perdiendo, mira. Ya. Ya, mientras ellas van anotando, vamos a hablar de otra entidad que es común en la sala de emergencia y son las hemorragias digestivas, ¿no? Vamos a hablar de hemorragia digestiva. Es otra entidad en la cual nosotros los de emergencia o el personal que esté en emergencia tiene que tomar conducta para poder realizar ciertos abordajes. Obviamente, si nuestro paciente requiere una endoscopia, nosotros no la vamos a hacer, pero en emergencia depende del diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Entonces, tenemos que hablar sobre hemorragia digestiva. ¿Ya terminaron? ¿Ya han terminado? Me dicen ya. Hay que ver que la hemorragia digestiva a veces no está tan clara la situación o la clínica del paciente, ¿sí? Obviamente nosotros esperamos que si nos hablan de hemorragia digestiva, tiene que ser un paciente que está en ese momento con un cuadro activo, ¿verdad? Para poder emergencia, pero a veces vienen después de 2, 3 días o incluso después de una semana, entonces limita un poco el diagnóstico, ¿sí? Lo ideal sería encontrar o que esos pacientes acudan ese mismo momento, ese mismo día en el que ya presentaron un síntoma. Es como los pacientes que llegan a expectorar con sangre, esos no te llegan ese mismo día. Te dicen hace 2 días, 3 días ya ha comenzado. Y lo mismo ocurre en esta situación. O a veces no se dan cuenta, porque a ver, quizás no tengan vómitos, pero una de las características es lo que están anotando acá, que es la melena, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes se ponen a revisar después? Si realmente el color de las heces, cómo están. Generalmente creo que muy pocos, ¿verdad? Entonces eso también limita que se pueda realizar el diagnóstico. Más parte, ¿por qué? Porque el familiar ha visto que está presentando su papá, su mamá, etcétera, deposiciones de color oscura. La literatura nos las describe de color alquitrán, ¿verdad? Pero son heces de color negro y ahí te vamos a ver. Ya, aprieten los marcadores, no sufran más. Ya. A ver, aquí se ha notado hematemesis, melena, hipotensión, antecedentes de úlcera gastrión. Gastrointestinal. Ah, ya, gastrointestinal, varices esofágicas o de Aines. Y la ictericia. Ya, vamos a ver si repite. Luego vamos a leer entre la base. Está prendido el audio. Ya, entonces, vamos a hablar de hemorragias digestivas. Por eso les pedí en primera instancia que me anoten. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de hemorragia digestiva, ¿qué tenemos que hacer? Diferenciar si es alta o baja. ¿Por qué? Porque la conducta en la derivación depende de eso, ¿sí? Si es, a ver, voy a ver qué ha anotado. No. En conducta, si fuera una hemorragia digestiva alta, ¿dónde tendríamos que mandar a nuestro paciente? ¿O qué tendríamos que solicitarle? Si estamos sospechando una hemorragia digestiva alta, a una endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Y si estamos sospechando una hemorragia digestiva baja, una colonoscopía, ¿no? Entonces, eso puede parecer que no es importante, pero es muy importante, porque si ustedes van a mandar una hemorragia digestiva baja y le van a pedir endoscopía alta, ¿se va a poder ver algo? No. Y es algo de lo que han escrito allá, que luego vamos a ver desde dónde implica la hemorragia digestiva alta de la baja. La hematemesis, para recordar, obviamente, las primeras diapos, hematemesis. Vómitos con sangre. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿O cómo el paciente nos lo refiere? Contenido hemático, generalmente de color rojo oscuro, por la activación de las enzimas gástricas que se tiene, y hay restos alimenticios, ¿verdad? Y eso es un indicio que nos hace a nosotros realmente creer que se trate de una hematemesis. La melena, ¿qué es la melena? Son deposiciones de color oscuro. En sí, negro, nos dice el paciente. ¿De acuerdo? Y la hematoquesia, ¿qué es la hematoquesia? Aldana, ¿qué es la hematoquesia? Ya que las anotó allá. Son vómitos con sangre, pero la sangre es oscura. No, hematoquesia, hematoquesia. Son las deposiciones, pero con manchas hemáticas, ¿sí? Entonces, esas tres cosas hay que ir recordándolas porque son las tres situaciones que se pueden llegar a presentar en nuestros pacientes con hemorragia digestiva, ¿verdad? La hematemesis, ya hemos dicho, vómitos con sangre, pueden llegar a ser explosivos, etc. Todo lo demás, ¿no? Ahora, aquí no tenemos que perder tiempo, es hemorragia arterial, venosa, a veces no se puede saber realmente. ¿Por qué? Porque por el contenido gástrico, las enzimas, etcétera, la sangre, aunque sea de una arteria al exterior, va a cambiar y va a ser color rojo oscuro. Esta es una melena, pero esta es una melena de libro. Realmente, como ven ustedes del lado derecho, pues no son tan así, ¿sí? Tampoco como el otro que parece mermelada, pero no. Entonces, el paciente pues sí, a veces incluso puede tomar foto el paciente y trae, nos muestra, este es el color. Entonces, ahí ya podemos ver. No esperen siempre encontrar negro, negro. No. ¿Sí? Ahora, si la hemorragia se ha presentado en este momento, puede llegar a presentar melenas el paciente hasta 8 horas después. ¿Sí? No quiere decir que ahora acaba de vomitar con sangre. A ver, le haremos prueba de Guayaco y no hay nada, no es una hemorragia, no. O sea, va a tardar ese proceso. Se puede tardar hasta 8 horas de presentación de la melena después de que se origine una hemorragia. Y hemos visto por qué es el color oscuro. ¿Por qué? Porque hay oxidación de la hemoglobina a medida que va pasando por el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, por eso es que adquiere esa coloración. La hematoquesia, como ustedes pueden ver, es la imagen del lado izquierdo. Son heces con manchas de sangre. ¿Sí? En la Shigella o en la salmonelosis se presentan deposiciones con sangre. ¿Cuál de ellas se presenta? ¿Shigella o salmonelosis? Entonces, si ustedes ven esto, tendrá que ser una entidad para que podamos descartar también. ¿Ya? No, tiene manchas, debe ser una hemorragia digestiva. También tienen que ir descartando que no necesariamente sea por una infección, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, mediante una colonoscopia se puede ver lesión en un vaso sanguíneo y aparentemente es a chorro, color rojo, entonces debe ser una lesión en una arteria. Vamos a ver después qué circunstancias se pueden presentar.
Ahora, entre el versus de cómo sé si es una alta de una baja, pues el ángulo de Tracy nos ha indicado que puede servir tanto para determinar el punto exacto. Y Daniel, ¿dónde se encuentra el ángulo de Tracy? ¿Dónde se encuentra? No. ¿Quién quieres que te ayude del otro lado? Esther, ¿dónde se encuentra el ángulo de Tracy? O sea, como ya estamos un poquito más allá, pues les voy a hinchar exactamente cuál es la porción, a cuántos centímetros se encuentra. ¿Dónde está el ángulo de Tracy? ¿Cuántas preguntas llevan? Vamos a ver, me van a avisar la siguiente clase. Ven, ya tienen tantas preguntas. Creo que la voy a subir a Classroom las preguntas, ¿no? Y van a ir respondiéndolas ahí. Porque no se olviden, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Ya, iremos a lo que nos corresponde, para no ir a, si no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hablar de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Obviamente es una hemorragia que va a existir por la parte superior al ángulo de Tracy. Ahí no hay donde perderse. Bien. ¿Cuál es lo relevante o cuáles son las características relevantes de la hemorragia digestiva? Que se pueden presentar entre 7 a 8% en la urgencia, tiene una mortalidad entre 5 al 10% y esa mortalidad puede llegar a incrementarse porque no se diagnostica de forma oportuna a ese paciente o no se le brinda un tratamiento adecuado. Cuanto a la fisiopatología, solamente voy a mencionar, no vamos a explicar. Las causas son enfermedades úlceras pépticas, generalmente cuando estas son en estados avanzados que pueden incluso llegar a perforar la mucosa, la pared del estómago, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se puede ver una úlcera duodenal cubierta por una placa de fibrina. Tenemos del lado derecho una úlcera gástrica. Igual ambas están con placas de fibrina, ¿no? Cuando ustedes vean la placa de fibrina, está en una etapa de cicatrización. O sea, ya ha sido la hemorragia y está en proceso de cicatrización. Obviamente las gastritis y la esofagitis erosiva también puede ser una causa para que se llegue a presentar. Lo más común en los pacientes que consumen bebidas alcohólicas pueden ser las varices esofágicas, ¿no? Especialmente aquellos pacientes con hipertensión portal, también por ende sospechamos que tienen varices esofágicas. Síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Quién quiere responderme o tengo que ir a la lista? ¿Sí? Eso, ¿verdad? Entonces pueden llegar a erosionar o a lesionar parte de la mucosa, presentar fisuras y comenzar a presentar la hemorragia. Hay otras causas más que no las vamos a ver, pueden ser problemas de CA o en la ingesta de cuerpos extraños, etc. Diagnóstico, pues obviamente la anamnesis será muy importante. Tendremos que hablar de los hábitos alimenticios del paciente, las conductas antecedentes, etc. No vamos a hacer mucho énfasis en eso. En el examen físico me interesará, ¿qué me va a interesar? Los signos vitales, porque si es un paciente que ha perdido gran cantidad de sangre, el estado hemodinámico va a haber una repercusión a nivel de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. También tenemos que ver que no se trate de una hepatopatía. La hepatopatía, ese paciente, ¿con qué va a cursar? Hemos dicho, puede cursar con hipertensión portal, varices esofágicas, coagulopatía, etcétera. Pues todo eso va sumando para que se presenten estas hemorragias. Obviamente el hecho del abdomen también será muy importante poder revisarlo. Y les pregunto a este paciente que me está llegando con clínica de hemorragia digestiva alta, ¿le pido una ecografía? ¿Le pido una radiografía o le pido una tomografía? ¿Qué le pido? Ah, ¿quieres más? ¿Qué le pediríamos, Pedro? ¿Me va a servir la radiografía para poder ver la causa de la hemorragia? ¿No? La ecografía,
algo tal vez me pueda ayudar, si hay una perforación de una úlcera gástrica, podría ayudar. Tomografía, perdón. No, pero sí se le ha puesto una sonda de Pero eso ahorita vamos a ver. Sí, pero en emergencia las radiografías con contraste no son de primer aliento, no las hacemos, ¿ya? Pero sí, tiene razón, eso podría ayudarnos, ¿no? Quizás no tengo endoscopía, pero por lo menos por eso puedo llegar a confirmar para poder derivarlo cuando esté en un lugar alejado. Sí, puede servir eso, ¿ya? ¿Qué más? Tomografía le pediré. Una hemorragia digestiva alta. Tomen. Tal vez si sospeche de un CA, tal vez un META y tal vez, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que entiendan es que en una hemorragia digestiva alta no necesito muchos estudios complementarios. ¿Cuál va a ser el estudio complementario? La endoscopía, que va a ser tanto diagnóstica como terapéutica. ¿Por qué? Porque si hay una úlcera, pues fácil, va a la cauteriza y listo. Se detiene la hemorragia y ya ha encontrado la causa. ¿Sí? El tacto rectal, les he dicho, solo para cerciorarnos que realmente hay guayaco positivo. Les he dicho, la hemorragia puede tardar hasta 8 horas, hasta que se presente la melena, pero por lo tanto, hacer el tacto rectal, hacer la prueba de guayaco con el agua oxigenada y ver la reacción, entonces sí, es compatible con una hemorragia. Sonda nasogástrica, antes nos decía, todo paciente con hemorragia digestiva hay que colocarle una sonda nasogástrica, pero no es así. ¿Por qué? Porque incluso la sonda nasogástrica puede ser traumatizante. Recuerden, ustedes cómo saben que no se trata de un paciente con úlceras esofágicas, perdón, con varices esofágicas. Y más bien al momento de instaurar la sonda van a lesionar. E incluso al momento de colocar la sonda puede llegar a traumatizar la nariz, crear una epistaxis, e incluso la sangre me va a hacer pensar erróneamente que se trata de un sangrado activo. Entonces no es necesario la sonda nasogástrica. Ahora, ¿en quién sí sería necesario? En ese paciente con hemorragia digestiva y que esté con náuseas y vómitos. Y obviamente que no cede a la medicación, porque puedo correr el riesgo de que se me pueda llegar a broncoaspirar en algún momento. ¿Ya? Porque los coágulos de sangre, la verdad, molestan en el estómago. Y la mayoría de los pacientes terminan vomitando. ¿Sí? Entonces, la sonda nasogástrica no es en todos los pacientes. Antes se decía que un aspirado se le colocaba, se aspiraba y se evidenciaba si realmente hay sangrado activo o no, pero no hay mucha información que valide esta conducta. ¿Por qué? Por el mismo traumatismo que se puede llegar a generar en estos pacientes. ¿Sí? Entonces ya vamos cambiando esa conducta de que no todos estos pacientes van a requerir una sonda nasogástrica. Laboratorios, ¿qué le pediríamos a este paciente? Ya está bien, hemograma, ¿qué más le pedimos? ¿Qué más le pedimos? Ya, hemograma. Hemorragia digestiva, hemograma. ¿Qué más le pedimos? Coagulograma, está bien, hay que pedir el TP, INR, ¿qué más? Creatinina y ya. Urea también, ya vamos a ver por qué. Después, ya por rutina electrolitos, ya, pero no va a haber mucha diferencia, ¿verdad? Con electrolitos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se les está olvidando? No, es una hemorragia, ¿qué se les está olvidando? Grupo y factor, probablemente este paciente sí va a requerir una transfusión y necesita que la sangre esté tipificada. A no ser que realmente esté choqueado con gran compromiso, pues ahí no voy a necesitar tipificación, voy y me consigo de la unidad de hemotransfusión o de hemoderivados, es una unidad O negativa, o positiva si quiere, para poder transfundirle y mientras tanto puedo tipificar la sangre, ¿ya? ¿Qué más le pediríamos? Ya está bien, perfil hepático. Ver si no se trata de una insuficiencia hepática, una alteración hepática, y ya. Todo lo que dice está dentro de la química, sanguínea, grupo y factor y el coagulograma. Esos datos son importantes, ¿sí? Ahora, cuando el paciente pierde gran cantidad de sangre, nosotros podemos recurrir. No es algo que se utilice de rutina, pero cuando estemos en un lugar alejado nos puede servir, ¿sí? Utilizar, y seguramente ustedes van a recordar, el coeficiente urea-creatinina. ¿Por qué? Porque cuando hay una hemorragia, hay hipoperfusión a órganos específicos. Y uno de los órganos, pues obviamente es riñón, disminuye el flujo sanguíneo. ¿Y cómo se manifiesta esa disminución de
flujo sanguíneo de hipoperfusión al riñón con elevación de azoados, urea y creatinina. ¿Sí? Tenemos esta opción para poder quizás reforzar mi diagnóstico. ¿Sí? Entonces, este cociente urea-creatinina me habla de una probabilidad de sangrado gastrointestinal alto. ¿Sí? ¿Por qué? Por la hipoperfusión renal que les acabo de comentar y se hace de la siguiente manera. Yo puedo utilizar el valor de la urea y la creatinina o el valor del nitrógeno ureico con creatinina. ¿Sí? Se fijan, ahí están los parámetros. Les he enviado, solo para hacer el ejercicio, si se fijan en el grupo de WhatsApp, hay un laboratorio. ¿Sí? Vamos a usar ese laboratorio para dividir la urea entre la creatinina. Y tiene que haber una relación mayor de 100 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si mi urea está en 120 y mi creatinina en 1, obviamente me va a dar una cifra mayor a 100 y por tanto sí va a ser sugestiva para sospechar de que realmente existe una hemorragia gastrointestinal. ¿Cómo ya lo han hecho? Tienen 55 de urea y creatinina 1. Si ustedes dividen 55 entre 1, ¿llegamos a 100? No, entonces si este fuese mi paciente, no llegaría a sospechar, ¿de acuerdo? No es algo pero les puede servir para poder fundamentar su diagnóstico, ¿de acuerdo? Bien. No se olviden, pueden dividir urea entre la creatinina, ¿sí? Su valor es entre 100 a 1. Si tienen nitrógeno ureico, el boom, tiene que ser una relación mayor a 21. Ahora, radiografía, y es lo que les preguntaba, ¿me va a indicar algo? Si tuviéramos mucha suerte, podría haber incluso aire y sospechar de una perforación a nivel del estómago, pero es difícil ver en la radiografía, ¿no? Lo ideal, hemos dicho, una endoscopía digestiva alta para poder determinar la causa y cohibir. Ahora, también será importante que ustedes conozcan esta clasificación. ¿Por qué? Porque la endoscopía les va a mandar fotos y les va a dar una estadificación, ¿sí? Por ejemplo, si les dice que es Forest 2, ¿en qué van a pensar? Hay 2A, 2B, ¿cuál? La C. Entonces hay que ver, ¿verdad? Hay del 1 al 3. Entonces eso vamos a revisar ahora. Esta clasificación de Forrest que me permite ver el carácter y la gravedad del sangrado de las úlceras pélvicas. Solo se aplica a las úlceras pélvicas, es decir, las úlceras que están en la cámara gástrica. Si ustedes se fijan, partimos de la más severa. La más severa es 1A, que habla del sangrado de jet tipo arterial, es decir, el sangrado a chorro, que se puede evidenciar con el endoscopio. El 1B es un sangrado, si quieren, en napa continuo de tipo venoso. Es similar a las hemorragias, ¿verdad? La arterial y la venosa. La hemorragia venosa es de flujo continuo, color rojo oscuro, y hace relación igual el 1B. En cambio, el 2A, ustedes van a poder ver la úlcera y se puede ver el vaso, pero no hay una hemorragia activa en ese momento. El 2B se puede ver el coágulo adherido. Ya se está formando el coágulo, y el 2C vemos una mancha hemática, pero ya la placa de fibrina alrededor. Entonces, el 1 y el 2 debe cohibirse inmediatamente. Quizás el 2A, el 2B, el 2C. Vea si realmente va a necesitar hacer la cauterización o incluso utilizar las ligaduras o las bandas, ¿no? Y el 3, obviamente, ya es una úlcera que está en recuperación, por eso ya tiene su tejido de fibrina, la placa de fibrina, ¿no? Entonces, ese prácticamente no está produciendo el sangrado, sino son los que están en la parte superior de la presentación. Aquí hace referencia a lo mismo. ¿Por qué nos interesa de esta gráfica el porcentaje de residuos? Vean ustedes que si se encuentra 1A, tenemos un gran porcentaje de que pueda presentar una recidiva, es decir, volver a presentar un cuadro de hemorragia digestiva hasta un 90%. Y a medida que va la escala, la clasificación de Porre incrementándose, pues también nuestro porcentaje de recidiva va disminuyendo hasta que
el 3 a 5% de recidiva en los que tienen la placa de fibrina. Bien, eso solamente para ir complementando. Ahora en emergencia, ¿qué hacemos en emergencia con estos pacientes? Ya saben eso. Lo vamos a dejar en NPO en primera instancia. Vamos a vigilar la diuresis horaria, por lo menos tiene que haber 30 ml. Tenemos que vigilar la diuresis horaria. Vamos a evidenciar la presencia de por lo menos 30 cc hora que tiene que existir, pero recuerden, si realmente mi paciente está con inestabilidad, requiere sonda, si no, no se puede tranquilamente hacer el control. Pero la diuresis es algo importante. ¿Por qué? Porque si ese paciente está con shock, ¿la diuresis se va a preservar? No, va a haber disminución de la diuresis. Incluso puede entrar a una fase de anuria. Bien, si hablamos de los líquidos, ¿cómo le vamos a administrar los líquidos a nuestro paciente? Pues obviamente todo va a estar en función del estado hemodinámico. Podemos usar cualquiera de los cristaloides, ya sea Ringer lactato, Ringer normal, solución salina, e incluso podemos darle bolos de 250 cc para ver la respuesta de este paciente que tiene compromiso hemodinámico, que está hipotenso, que está taquicárdico. ¿Sí? Fíjense que con esa cantidad de bolos está bien, 250, no necesito sobrecargar con 500. Recuerden que si es un paciente con hipertensión portal, pacientes con ascitis, etcétera, pues sobrecargarlos no tiene sentido. Entonces, con ellos no podemos usar gran cantidad de volumen. Melvin, ayúdame a leer, por favor. ¿Qué dice la presentación? Las guías generales para el inicio de hematotransfusión son hemorragias continuas activas y la incapacidad para mejorar la perfusión y los signos vitales después de la administración de 2 litros de solución cristalina. Ya. Aquí vamos a poner quizás no necesariamente me han dicho que tengo que llegar a los 2 litros. No. Esos 2 litros es en un paciente que no tiene comorbilidades, no tiene cardiopatía, nefropatía. En él sí le puedo llegar a administrar hasta 2 litros. Pero en otros pacientes con cardiopatía o problemas renales, pues tenemos que ver que la parte de la perfusión mejora. Si no mejora la perfusión, es decir, llenado capilar que esté mayor a 2, que tenga el signo de moteado en las extremidades inferiores, etcétera, pues sí va a requerir una transfusión. ¿De acuerdo? O incluso que persista una hemorragia crítica. Bien, por ejemplo, los niveles de hemoglobina en un paciente crítico o cardiópata debería ser por lo menos 10 gramos. Un paciente renal, hasta 7 gramos. ¿Sí? No es necesario que lleguen hasta 12, 14 de hemoglobina. En cuanto a la transfusión, les hemos dicho, no es necesario esperar la tipificación, porque si hay un compromiso hemodinámico, podemos utilizar directamente grupo O, con factor RH negativo o positivo en todo caso. La transfusión debe plantearse cuando mi paciente tenga un valor inferior a 7 gramos de hemoglobina y compromiso hemodinámico, ¿de acuerdo? Porque les acabo de decir, el renal con 7 de hemoglobina, pues está bien. Y ellos también presentan una hemorragia digestiva, pero es por un tema de un síndrome ureico, de la urea. Entonces, el principal accionar que tenemos que hacer en emergencia es detener, obviamente, la hemorragia. Obviamente, esto se realiza mejor con el endoscopio, poder ingresar a la cámara, poder ver la lesión, cohibirla, etc. Y si no, pues tal vez tenga que entrar a quirófano, porque se puede encontrar o se puede tratar de una lesión de un vaso activo, una arteria, que tiene gran compromiso hemodinámico y obviamente no puede esperar hasta ser trasladado. Porque, por ejemplo, en el sector público, no, todos los hospitales no tienen los servicios de endoscopía, los tiene el gastro. En cambio, entidades privadas, pues sí tienen sus unidades de endoscopía en las cuales sí se puede realizar este tipo de procedimientos de forma oportuna y obviamente rápido, ¿no? Entonces puede también recurrir o ingresar a cirugía. Ahora, la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, ¿qué podríamos hacer o qué dice la literatura para poder tratar a estos pacientes? La terlipresina es una buena opción. ¿Cómo podríamos administrar? Y también depende del peso del paciente. La administración de la terlipresina, ¿sí?,
que nos va a ayudar a generar una vasoconstricción. Se le da en bolo inicial EB, ¿sí? Se le puede dar un bolo, pero dependerá del peso del paciente. Si está entre 70 a 50 kilos, 1.5. Si es menos de 50, 1. Si es más de 70, 2 miligramos que se le puede ir a administrar. En un bolo inicial, después se puede ir dando 4 horas. Si mi paciente tiene más de 70 años y está en shock séptico, pues no le voy a dar Terlipressin. Mientras que si mi paciente es hipertenso y tiene insuficiencia cardíaca congestiva, pues tengo que administrar mi medicamento, pero de forma cautelosa. ¿Sí? Entonces, vean que la terlipresina puede ser una opción. Otra opción cuando mi paciente tenga úlceras gástricas es la somatostatina. Fíjense que este igual puede estar en dosis iniciales, 250, se puede mantener en infusión hasta por 5 días, programando 250 microgramos hora, o incluso le puedo dar bolos adicionales. Lo malo es que tiene un efecto emetizante, es decir, va a producir, no, es decir, así. Lo más decentito que podríamos encontrar y podríamos utilizar es el opioide. ¿Sí? 25 a 50 microgramos endovenosos, o después le podemos dejar en infusión entre 25 a 50 microgramos hora. ¿De acuerdo? Le podríamos dar, y se utiliza el opioide en este tipo de pacientes, en los que tengan varices esofágicas o sospechemos que tengan varices esofágicas, ¿no? Porque hay algunos que ya están diagnosticados. Hemos visto que hay una columna de residuos. Entonces, ese paciente puede presentar, yo decirles, hace 2 años me he internado por una hemorragia porque tengo varices, o ellos mismos te dicen, tengo varices en el esófago. O sea, ya te dicen, entonces ya nos ayuda para poder utilizar nuestro medicamento. Ahora, lo del balón, se estaba dejando de lado y se está volviendo a reincorporar. Se está volviendo porque puede ser útil en ese momento de la emergencia, pero accederlos a ellos, por ejemplo, acá en nuestro medio, a excepción del gastro, en otro hospital que ustedes lo encuentren, es difícil, no hay. E incluso para que ustedes puedan ir y conseguirlos de forma personal es difícil, no lo van a encontrar al balón. ¿Sí? E incluso, ¿por qué se lo estaba dejando de lado? Porque es parte en su colocación o en el procedimiento. Porque fíjense, hay 2 balones, ¿verdad? Tiene que ingresar y no solamente es colocar el balón, insuflar los balones y ya. No, sino que muchos se olvidaban de mantener el peso afuera de la sonda porque tiene que traccionar los balones y a veces creaba úlceras, ¿no? A nivel de las fosas nasales. Pues por eso estaba desestimando, porque era un poco lioso, complicado hacer todo ese procedimiento, ¿verdad? Tenemos 2 balones, el balón de la cámara gástrica se puede insuflar con 360 y el que se encuentra en esófago 24 hasta 45 se puede ir administrando. Pero vean que es un poco complicado poder utilizarlo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, solo una vez lo hemos utilizado, después ya no lo hemos vuelto a utilizar siquiera. ¿Sí? Y incluso lo hemos usado solamente en una práctica, no ha sido en un paciente de verdad. Y me refiero a esta tracción. Tiene que haber un peso que esté colocado en la sonda para poder traccionar, ¿no? A veces con el suero mismo podría bastar, pero como les digo, es complicado conseguir el elemento y que tolere el paciente. Pero se está tratando de volver a incorporar el uso del balón. Les voy a enviar después un artículo sobre eso de este año. Bien, ahora si se trata de hemorragia digestiva por úlceras pépticas, lesión aguda en la mucosa gástrica, pues los inhibidores de la bomba de protones son una opción. Pero aquí yo les pregunto, ¿qué dicen las guías? ¿Está recomendado en bolo o en infusión el uso de los inhibidores de la bomba de protones? ¿Qué dicen? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes creen que lo adecuado es pasarle en infusión? ¿Nadie? ¿Quiénes creen que lo adecuado es pasarle 2, 3, 4? ¿Y el resto? Ninguno. Y eso era importante porque se creía que realmente se tiene que pasar por infusión. Y se ha visto que no es necesario pasarle por infusión. Administrar el medicamento en bolo o en infusión tiene los mismos beneficios. Lo de infusión era un poco más lioso. ¿Por qué? Porque necesitabas una bomba. Y no tienen todos los servicios de emergencia bombas volumétricas para poder administrar el medicamento. ¿Sí?
Entonces, entre el omeprazol versus dosis en bolo e infusión, no hay una diferencia significativa y por lo tanto pueden tranquilamente manejar con bolos. Obviamente la carga inicial son 80 miligramos y después se deja 40 miligramos cada 12 horas. Ahora, no, tengo una bomba nueva, la estrenaremos. Ya, quieren estrenar, por lo menos está emitiendo su indicación a cuánto se debe preparar la bomba, ¿no? Entonces les voy mostrando y después les voy facilitando. Son varios artículos que no son nuevos, por si acaso. Este, por ejemplo, es del 2006. Fíjense que ya nos hablaba de la comparación, ya que no hay una diferencia. Desde el 2006 ya saben eso. Y aquí igual otro estudio que es un metaanálisis prácticamente que ha demostrado lo mismo sin una diferencia significativa, que es del 2014 entre el uso de infusión y bolo. Entonces, con que ustedes le pasen en bolo, no hay problema. Aquí tenemos nuestro omeprazol. La dosis de carga, 80 que hemos indicado, lo pueden pasar en 20 minutos. Luego la infusión, si desean utilizar porque su bomba es nueva, etcétera, 8 miligramos por hora, pero tiene que ser por 72 horas. Y si no, mantenemos nuestra esquemita de 40 miligramos EB cada 12 horas. ¿Sí? Ahora, con el pantoprazol también lo pueden utilizar. O el esomeprazol. No interesa, cualquiera de esos elementos igual lo pueden utilizar. Obviamente utilizamos más el omeprazol porque es el más conocido, pero igual pantoprazol EB pueden encontrar en nuestro medio. Si se trata de una hepatopatía alcohólica crónica, obviamente ese paciente ya tiene una coagulopatía instaurada, una coagulopatía de base. Para evitar la hemorragia tendremos que corregir. Que corregimos la coagulación. ¿Y cómo corregimos? Pues mediante la transfusión de plasma. ¿Cómo calculamos? Pues se calcula 10 ml por kilogramo y se va a administrar. Normalmente el plasma nos da entre 4 a 5 unidades. Cada unidad se llega a pasar en 20 minutos, uno tras otro. ¿Sí? Cuidando de no sobrecargar a los cardiópatas y a los nefrópatas. Además, podemos administrar la vitamina K, 10 miligramos endovenosos cada día. Y tomar en cuenta que las plaquetas, cuando estén en un valor inferior a 50,000, pues ya debe considerarse transfundir a este paciente para que no continúe con la hemorragia digestiva. Entonces vean que esas conductas deben seguirlas en la emergencia cuando tengan estos pacientes con hepatopatías, ¿sí? Alcohólicas crónicas principalmente. Ahora, si el paciente está con un tratamiento antitrombótico, pues tenemos medicamentos que podríamos solucionar, pero cabe recalcar que a veces el paciente no les va a decir. Después puede llegar un paciente inconsciente, ¿no? Que ya está con vómitos persistentes, hemorragia digestiva alta activa, etcétera, y todo lo demás. En el Helicobacter pylori no hacemos mucha diferencia porque en emergencia nosotros, la verdad, para esto tendríamos que haberle hecho la prueba, una serología, etcétera. O en todo caso ya tener el antecedente, se puede utilizar esos esquemas de tratamiento que solo lo voy a mencionar, no les estoy diciendo que sí o sí en emergencia vamos a hacer porque es complicado hasta poder realizar serologías, ya sea en sangre o en heces para el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque este es más tratamiento de sales, ¿no? Pero igual ahí están los esquemitas que podríamos utilizar. A nosotros en emergencia lo que nos interesa es esto, controlar el sangrado. Y seguramente ustedes ya han escuchado que hay elementos, uno de ellos es el ácido tranexámico, que se utiliza en las hemorragias, que se lo ha ido utilizando no solamente en el trauma, sino que se lo ha ido utilizando en otros tipos de escenarios que involucren hemorragias. Y en esta situación hablamos del uso del ácido tranexámico en la hemorragia. Para esto obviamente tenemos bibliografía, todo está respaldado. Fíjense, esta es una revisión sobre el ácido tranexámico para hemorragia digestiva alta. Y es del 2012, ni siquiera es nueva. Para que digan que no, recién está comenzando a utilizar, no. Ya está recomendada 10 años para poder utilizarla. ¿Sí? No es que recién está entrando en auge, lo que pasa es que recién se está comenzando a utilizar en nuestro medio, y ya hace 10 años ya se utilizaba en otros países. ¿Sí? Aquí igual para poder ir comentando estos ensayos, el uso del ácido tranexámico pues reduce la mortalidad en los pacientes con hemorragia digestiva alta. Incluso en pacientes con hemoptisis se puede utilizar el ácido tranexámico.
Obviamente en la hemorragia digestiva se aplica de forma endovenosa. ¿Tiene beneficios? Sí, y hay más. Miren, les sigo mostrando, hay artículos que nos dicen que sí se puede utilizar desde el 2012. ¿Cómo lo utilizamos? Le vamos a administrar 1 gramo en bolo. Normalmente el ácido tranexámico viene, ¿sí?, de 500 miligramos o las ampollas de 1 miligramo, o hay algunas ampollitas que vienen de 250. Lo ideal es administrar 1 gramo en bolo y luego le puedo dejar en horario por lo menos los primeros 2 días, 500 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Y ha mostrado que el ácido tranexámico es beneficio. Entonces, no le tengan miedo. Si tienen un paciente con hemorragia, usen el ácido tranexámico. La ventaja es más disponibilidad de este medicamento en las farmacias, entonces sí lo pueden utilizar. ¿De acuerdo? Ya, úsenlo. Ahora, tenemos escalas que nos pueden ayudar en el riesgo, en la mortalidad. Uno es el de Blatchford y otro es el de Rock, que seguramente lo conocen. Este es un poquito más antiguo, pero con este nos quedamos. Si ustedes se fijan en esta tabla, que está desarrollada del lado derecho, van a ver que toma en cuenta los niveles de urea, los niveles de hemoglobina, tanto en varón como en mujer, los niveles de la presión arterial sistólica, y tiene otros marcadores más que se referencia al pulso, si existe melena, si hubo pérdida del estado de conciencia, es decir, síncope, hepatopatía, insuficiencia cardíaca, etc. Tienen un listado, tienen un puntaje. Pero lo que me interesa es la interpretación. Por eso es que está ahí en la presentación. Si ustedes tienen un paciente con un puntaje de menor a 1, es decir, 0, pues no requiere hospitalización, es un manejo ambulatorio, extra-hospital. Si tiene un puntaje menor a 3, tal vez el paciente incluso no necesite o no requiera endoscopía. Pero si tengo un paciente con un puntaje mayor a 6, sí es probable que requiera una endoscopía. ¿De acuerdo? Como también me da el riesgo. Fíjense que hay riesgo alto en aquellos pacientes con un puntaje de 6. E incluso esta, para ver la morbilidad, me habla de la sensibilidad y de la especificidad. Fíjense que su sensibilidad es alta, de 80 hasta un 100%, en la cual puede encontrar al paciente enfermo, es decir, para poder detectar la mortalidad en estos pacientes. Obviamente es baja para la especificidad, pero no sirve con su sensibilidad alta. Esta, por ejemplo, solo la coloco para que la conozcan o la vayan recordando, pero con la otra es suficiente que ustedes la conozcan. Bien, en cuanto a la hemorragia digestiva baja, esta la vamos a pasar más rápido, ¿sí? Todo lo que se presente inferior al ángulo de Trace. Tenemos también sus porcentajes de mortalidad, 2 a 4, fíjense que es más baja en comparación a la hemorragia digestiva alta. Tenemos las causas de hemorragia del tubo digestivo bajo, fíjense las causas. Desde pólipos, varices, incluso en mujeres puede ser la endometriosis, carcinoma, hay un montón de causas, ¿no?, que ustedes la pueden revisar después a detalle. La finalidad del tacto rectal hemos dicho que puede ser para identificar. Si al realizar el tacto rectal encuentran manchas hemáticas de color rojo, claro, pues sabe que la hemorragia es lo más probable que sea de una hemorragia digestiva baja, ¿no? Al cual le vamos a indicar una colonoscopia. Para la colonoscopia incluso se puede llegar a realizar, pero tiene que realizar antes de las 24 horas. No puede demorar más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene que tener una preparación colónica que todavía se pone en tela de juicio. Si realmente, si hablamos de emergencia, tiene que expulsar, pues los endoscopistas o los que realizan la colonoscopia te van a pedir eso, si no, no van a querer realizar el procedimiento. No, la idea es que por lo menos nos permita cohibir la hemorragia. Tratamiento de estos pacientes, ya hemos visto lo clásico que debemos realizar y la colonoscopia para poder cohibir la hemorragia. Si hay repercusión hemodinámica, el ácido tranexámico también podemos llegar a utilizar en estos pacientes. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ninguna, entonces yo les pregunto.